Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a hacer un nuevo video sobre pruebas de hipótesis bivariadas para apoyar nuestros contenidos de clases que hemos tenido hasta el minuto y que van a complementar desde el punto de vista del uso del Stata las pruebas de hipótesis que ustedes van a aprender en bioestadística o que ya revisaron en bioestadística. Entonces lo que voy a hacer acá es abrir mi do file, un do file que van a poder encontrar disponible en la plataforma del curso y en el que voy a utilizar la misma base de datos de la sesión de corte transversal. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, teníamos esta base de datos con los datos de salud oral de niños de 6 años o menos, donde un odontopediatra estudió el estado de salud oral y además se consignaron otras informaciones usando un cuestionario. Entonces, en este instructivo lo que vamos a revisar es qué tipo de prueba de hipótesis necesito para estudiar una relación bivariada, dependiendo de la naturaleza de la variable. Entonces, por ejemplo, si queremos comparar una variable continua entre dos categorías de una variable categórica, el ejemplo dice si son distintas las edades según edad del cuidador, lo que vamos a hacer es comparar la edad de el cuidador para hombres y para mujeres y ver si hay diferencias significativas entre ambos grupos. Entonces lo que uno primero haría debería ser la descriptiva, ¿cierto?, de la edad, nada más para ir viendo entre qué valores están, ¿cierto? Hacer un histograma para ver su distribución en el total de la muestra, una distribución que se ve en el histograma que es asimétrica, con un sesgo positivo, y si le pedimos la prueba de hipótesis para ver la normalidad, nos da un valor P que se muestra aquí como probabilidad de Z, es el último dato. Este valor es mucho menor a 0.05. Eso indica que tenemos que rechazar la normalidad de la variable. Esta variable no distribuye normal. Eso es lo que nos está diciendo esta prueba de hipótesis y que es consistente con el gráfico. La otra descripción univariada sería la del sexo, ¿cierto? Más o menos para ver la distribución por sexos y vemos que la gran mayoría, un 93%, es mujer, que es el número 2. Entonces, si queremos contrastar una variable continua entre dos categorías, lo que tenemos que hacer es t-test como prueba paramétrica. Pero para eso tenemos que verificar los supuestos del t-test. Y los más fuertes es comprobar la normalidad de la variable, en este caso dependiente, que es la y, es la variable de edad, ver si distribuye normal entre las categorías de X. Ver si distribuye normal entre las categorías de el cuidador, el sexo del cuidador. Entonces, esto lo vamos a hacer acá. Primero, by sort, sexo, 2 puntos, y aplicamos la prueba de hipótesis, la misma prueba de Shapiro-Wilk. Y vemos con la prueba de Shapiro-Wilk que en el caso 1, en el caso del sexo del cuidador 1, que son los hombres, la variable sí distribuye normal, pero para las mujeres no lo hace. Teniendo en consideración esta información, no se cumple el supuesto de normalidad y ya con eso no deberíamos hacer t-test. De todas formas, vamos a verificar el segundo supuesto, que es el supuesto de homocedasticidad. Esto quiere decir que deberían ser similares o iguales la variabilidad tanto para hombres como para mujeres de la variable edad. Con ese test que está acá, podemos verificar efectivamente que con este valor P de 0.0518 no rechazamos que ambas desviaciones estándar son similares. La desviación estándar para hombres es 6.7 y la de mujeres 8.4. Estas diferencias, a pesar de no ser iguales, no hay diferencias significativas entre las desviaciones estándar.
O sea, se cumpliría el supuesto de homoceasticidad. Bueno, si cumpliésemos el supuesto de normalidad, entonces tendríamos que utilizar esta sintaxis. T-test, la variable continua, coma, by, la variable categórica. Acá podríamos interpretar, con la del medio, que los promedios de edad para hombres y mujeres son distintos. Si verificamos acá en la tabla, podemos ver que los hombres son más añosos que las mujeres, tienen 35,8 años y las mujeres tienen 32,3. Cuando cumplimos el supuesto de normalidad, podemos hacer t-test a pesar de no cumplir el supuesto de homoceasticidad. Y eso lo podemos hacer agregando la opción unequal, que es la que está acá. Cuando uno hace esto, el t-test es ajustado. Y bueno, en este caso se cumple el supuesto de homoceasticidad, pero no se cumple el supuesto de normalidad. Entonces definitivamente deberíamos hacer una prueba no paramétrica. En este caso tenemos la prueba de Mann-Whitney, que es la que aparece acá, y cuya sintaxis es rank_sum, la variable continua, coma, by, la variable categórica. Con esta prueba, que efectivamente es la que nos sirve acá, podemos ver con este valor de P que las edades de mujeres y hombres son distintas. El rango de edad para hombres es estadísticamente distinto, con significancia estadística, del rango de edad para mujeres. Si queremos apoyar esto con una imagen, tenemos el gráfico de boxplot o cajas y bigotes, que tiene esta sintaxis. Y aquí podemos ver para hombres y para mujeres la distribución de las edades. Vemos claramente que la caja para los hombres está un poco más alta que la caja para las mujeres. Sin embargo, los datos de mujeres poseen bastantes datos outlier con edades para mujeres más añosas. Una segunda prueba de hipótesis que podemos hacer, bueno, ya ahí vimos dos pruebas de hipótesis para el análisis de una variable continua contrastada entre dos categorías de una variable categórica. Pero si tuviéramos más categorías en la variable categórica, tenemos otras pruebas de hipótesis. En su versión paramétrica tenemos el ANOVA. Por ejemplo, la pregunta sería si son distintas las edades, ¿cierto?, de los cuidadores según el seguro de salud. Y aquí lo que vamos a hacer primero es comprobar si se cumple la normalidad, al igual que en el t-test. Y vemos efectivamente, bueno, lo primero que vemos es con un tab de seguro, cuántas categorías de seguro tenemos. En este caso tenemos más de 2, tenemos 4, donde la primera es Capredena, la 2 parece que es FONASA, la 3 es ISAPRE y la 4 es otra. Entonces, al ver la prueba de normalidad entre las categorías, podemos ver que para el seguro 1 sí se cumple la normalidad, para el seguro 2 no, ni el 3 y el 4 sí la cumplen. Ya con esto no deberíamos seguir y no deberíamos hacer t-test, pero de todas maneras lo tenemos acá de manera pedagógica. La sintaxis es one way, después la variable continua y después la variable categórica. Y al hacerlo, podemos ver que hay diferencias significativas entre los grupos de seguro. Con este resultado podemos ver que hay diferencias significativas entre los grupos de seguro, pero no sabemos entre qué grupos está específicamente esa diferencia. Entonces, para eso podemos ocupar una prueba de posestimación que se llama Bonferroni. Y lo que hago es anotar la misma sintaxis de ANOVA, pero agregándole como opción Bonferroni. También agregué una opción que se llama Tabulate, que lo que te da es una tabla de resultados, como una tabla resumen de la estadística por grupo de seguro. Entonces lo primero que obtengo es estadística resumen, donde tengo el promedio de edad del cuidador por seguro. Veo que las edades son bastante parecidas a excepción del grupo 3.
También puedo ver las desviaciones estándar, que están más o menos similares, y cuánta gente hay en cada grupo. Después viene efectivamente el análisis de varianza, que es el ANOVA, con el valor P, que me muestra que hay diferencias significativas entre los grupos. Además, hay un test de Bartlett, que lo que hace es testear si hay diferencias significativas entre las desviaciones estándar, entre las varianzas en definitiva, que es el supuesto de homoceasticidad que probamos también en el t-test. Esto muestra, este valor P de 0.588 muestra que no hay diferencias significativas entre las desviaciones estándar, y es lo mismo que uno puede visualizar en la tabla de resumen. Al final nos entrega la prueba de posestimación, la prueba post-hoc, y es la de Bonferroni. Y lo que muestra aquí es entre cada grupo cuál es la diferencia, si hay o no diferencia significativa. Por ejemplo, el grupo 1 con el grupo 2 no tienen diferencias significativas. El grupo 1 con el grupo 3 tampoco. El grupo 1 con el grupo 4 tampoco. El grupo 2 con el grupo 3 sí presenta diferencias significativas, con un valor P de 0.003. El grupo 2 con el grupo 4 no presenta diferencias. Y el grupo 3 con el grupo 4 tampoco presentan diferencias. Finalmente, esto que habíamos visto como una aproximación descriptiva en la tabla es lo que vemos en la prueba post-hoc. Si no cumplimos el supuesto de normalidad entre las categorías, lo más adecuado hubiese sido hacer un Kruskal-Wallis. Esta es la contraparte de Mann-Whitney, pero para variables categóricas que tienen más de 2 estratos. En este caso, el seguro tiene 4. Entonces, Kruskal-Wallis sería una buena prueba. La sintaxis es K-Wallis, edad del cuidador, que en este caso es la variable continua, coma, by seguro. Cuando la tengo, es preferible que elija este valor P, el que tiene empates, como lo vimos en clases, y nos muestra que hay diferencias significativas entre los grupos, pero no nos dice específicamente en cuál. Lo que voy a hacer acá, entonces, es un K-Wallis 2, que es la prueba de posestimación no paramétrica. Y efectivamente concuerda con lo mismo el paramétrico de posestimación de Bonferroni, que muestra diferencias significativas entre 2 y 3. Y es el único grupo que presenta diferencias, y por eso nos da significativo el K-Wallis. Una aproximación gráfica es el mismo gráfico de cajas y bigotes que tengo acá. Veo acá empíricamente como el grupo 3 tiene una caja un poco más arriba mostrando edades superiores. Siguiendo con nuestras pruebas, si queremos evaluar una variable continua con otra continua, lo que podemos hacer es una correlación. Pero lo primero que siempre tenemos que hacer es la estadística descriptiva. Y con eso podemos ver cuál es el promedio, ¿cierto? La desviación estándar. Y también una prueba de normalidad para ver si las variables distribuyen normal. En este caso, lo que voy a ver es si están correlacionadas la edad de los niños con la edad de los cuidadores, pensando en que niños más jóvenes pueden tener padres más jóvenes o cuidadores más jóvenes. Con esto veo el promedio de edad, ¿cierto? Para cuidador, para los niños, y acá veo si las variables distribuyen normal. Ninguna de las dos distribuye normal. Luego, una representación gráfica que es anterior a las pruebas de hipótesis es el scatter o el gráfico de dispersión. ¿Por qué digo yo que es anterior? Es básicamente porque para poder hacer la prueba paramétrica yo debo asegurarme que existe linealidad entre las variables. Aquí, este gráfico de dispersión, lo primero que me muestra es que los datos de la edad del niño están muy discretizados. No tenemos un amplio rango, un rango de 1 a 6, donde hay muchos niños en cada categoría. Y vemos que en la medida que aumenta la edad del niño, no aumenta la edad del cuidador. No existe una tendencia hacia el aumento, una tendencia lineal, y tampoco una tendencia lineal a la baja, que justificaría estudiar esto con una correlación lineal de Pearson. Entonces, una prueba paramétrica, una prueba de hipótesis que te permite estudiar dos variables cuantitativas de tipo continua, es la prueba
de correlación lineal de Pearson, pero esta se hace con el supuesto de que ambas variables se relacionan linealmente y eso lo tienes que verificar con el scatter. Una vez verificado eso, puedes realizarla. En este caso lo vamos a hacer pedagógicamente. Y vemos, bueno, lo primero es este dato que te muestra que hay el dato de la edad del cuidador con la edad del niño, ¿cierto? Se correlacionan en un 15%. Este 1 muestra la correlación perfecta entre edad del cuidador y entre edad del niño y edad del niño. El segundo dato que muestra acá es el de significancia estadística, que lo pusimos acá como una opción, que se llama SIG. Si tú no pones SIG, solamente te va a aparecer el grado de correlación. En este caso, como tenemos muchos datos, esta correlación del 15% parece ser significativamente lineal. Si no hubiese dado significancia estadística, o quizás si interpretamos el gráfico como que no hay correlación lineal y que hay otro tipo de correlación, o definitivamente no, ambas variables no son continuas, sino que son de tipo discreta u ordinal, lo que podemos usar es una correlación de Spearman. La correlación de Spearman entonces me permite comparar variables de tipo cuantitativa que pueden ser discretas y que pueden ser de tipo discretas. También me permite estudiar variables continuas que no se asocian linealmente. Y lo que tenemos acá es, bueno, es un tipo de correlación que no es lineal, sino que es solo correlación. Por lo tanto, al interpretar el valor P, aquí tengo el rho de Spearman. El rho de Spearman es análogo al rho de Pearson, también mostrando como un 16% de correlación, pero ahí no se indica que es lineal, no se esfuerza porque no está ese supuesto en esta prueba que es no paramétrica. El segundo dato que tenemos acá, que dice probabilidad, es el valor P. Y aquí la hipótesis nula dice que ambas variables son independientes. Yo voy a rechazar esa independencia y voy a decir que dependen la una de la otra, no linealmente, pero que sí dependen. Si queremos comparar una variable categórica con otra variable categórica, lo que podemos hacer, ¿cierto? Es una tabla de contingencia, y puedo ocupar el chi cuadrado como prueba paramétrica, el chi cuadrado de Pearson, el test de independencia de chi cuadrado que le llaman, y si no cumplo con los supuestos, el test de Fisher, el test exacto de Fisher. Entonces, si voy a tener una pregunta como, por ejemplo, si el sexo de los niños se relaciona con una mala mordida, tendré que hacer la descriptiva univariada del sexo y de la mala oclusión. Luego de que chequeo esto, haré la tabla bivariada. Esta tabla bivariada se hace mucho más interesante si le agrego algunas cosas. Pero primero verifiquemos una imagen, verifiquemos el gráfico de esta relación, que lo puedo hacer con un gráfico de barras que muestre la prevalencia de mala oclusión por sexo. Como tengo mala oclusión registrada como 0,1, la opción que voy a poner acá es min. Y me muestra que ambas prevalencias para hombres y para mujeres están sobre el 20% y que las mujeres es un poco más alta. Bueno, siguiendo con la tabla de contingencia, la opción de chi cuadrado se escribe chi 2. Con este valor P, lo que puedo decir es que ambas variables no son independientes. Si le asigno la opción row, lo que voy a obtener es el porcentaje por fila. Y esto es interesante en este caso, porque lo que estoy comparando es la prevalencia de mala oclusión entre hombres y mujeres. Del 100% de mujeres, 28% tiene mala oclusión. Del 100% de hombres, 21% tiene mala oclusión. Esto es consistente con lo que vimos en el gráfico. Esto es lo que estamos verificando acá. Si ambos porcentajes son significativamente distintos, y lo son con un valor P de 0,01.
si no cumpliese con los supuestos de tener al menos 5 observaciones esperadas en las celdas, que son las celdas internas que están acá, lo que debiera hacer es la prueba no paramétrica, el test exacto de Fisher. ¿Y cómo se pone? Se pone coma exact, es decir, es una opción de una tabla. En este caso, el test exacto de Fisher para ver diferencias es de 0.02 y es similar a nuestro 0.018. Con esto hemos concluido las pruebas de hipótesis bivariadas que pueden utilizar anterior al uso de modelos múltiples.